Conforme lo anterior, se tiene que el problema jurídico se centrará en determinar si el señor Héctor William Lucero tiene derecho a que se le liquide la pensión de vejez, estableciendo una tasa de reemplazo del 78,53% con efectividad a partir del 19 de marzo del 2020, junto con el retroactivo causado de intereses moratorios del artículo 149 de la Ley 100 del 93, o en subsidio la indexación, costas y agencias en derecho, o si por el contrario tienen vocación de prosperidad los medios exceptivos invocados por la traída a juicio desde el escrito de contestación. Acto seguido y estudiado el cumplimiento de los presupuestos procesales y verificada la ausencia de causales de nulidad aparentes por declarar, procede el juzgado a resolver teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. A efectos de resolver el problema jurídico planteado, se pone de presente que no es objeto de discusión que la demandada Colpensiones le reconoció al actor señor Héctor William Lucero una pensión de vejez conforme la copia de la resolución SV 99317 del 27 de abril de 2020, con efectividad a partir del 19 de marzo de 2020 en cuantía inicial de 6.590.593 pesos, y que resultó de aplicar una tasa de reemplazo del 75,53% a un nivel de 8.725.975, ello por acreditar los presupuestos del artículo 9 de la Ley 797 del 2003. Pues bien, aduce la parte actora que en atención a la densidad de semanas cotizadas en toda la vida laboral por el actor equivalentes a 1.927,57 semanas, conforme da cuenta del reporte de semanas cotizadas en pensiones aportado por la demandada, él tiene derecho a un monto de pensión superior al establecido por la demandada en el acto administrativo de reconocimiento pensional. Para tales efectos, se tiene que el artículo 10 de la Ley 797 del 2003 dispone lo siguiente, abro comillas, artículo 34, monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización será el equivalente a 65% del ingreso base de liquidación por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta 1.200 semanas. Este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a el tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400. Ese porcentaje se incrementará en 3% en un lugar del 2% hasta completar el monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. A partir del 1 de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas. El monto de la mesada pensional de la pensión correspondiente del número de semanas mínimas de cotización requeridas será el equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: R igual a 65,50 menos 0,50, S donde R porcentaje del ingreso de liquidación y S es el número de salarios mínimos mensuales legales vigentes. A partir del año 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados en forma decreciente y en función a su nivel de ingresos calculado con el base en la fórmula señalada. El 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1 de enero del 2006 se incrementará en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 en el año 2015. A partir del año 2005, por cada 50 semanas adicionales al mínimo de requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1,5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de la pensión entre el 80 y el 70,5% de dicho ingreso en forma decreciente y en función al nivel de ingresos de cotización calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima, cierro comillas. Así las cosas, procede la suscrita a determinar si el cálculo del monto efectuado por la demandada Colpensiones en la copia de la resolución SV 99317 del 27 de abril del 2020 se encuentra ajustada a derecho conforme a las siguientes precisiones. En primera medida, la parte actora no discute el IBL, teniendo en cuenta que la demandada para los efectos de calcular la pensión de vejez, constatándose que conforme a la parte motiva del acto administrativo de reconocimiento, se tuvo como tal la suma de 8.725.795 pesos, y para todos los efectos será el que será tenido en cuenta por el despacho para los fines del estudio que se efectúa. Aclarado lo anterior y aplicando la fórmula contenida en el artículo 10 citado, se tiene que en el caso del actor el porcentaje inicial a la prestación corresponde a 65,50% menos, 50, corrijo, menos 0,50 por 9,94, suma equivalente al número de salarios mínimos mensuales legales vigentes conforme al IBL, que es de 8.725.795, operación aritmética que arroja como resultado 60,53%. En el mismo entendido y siguiendo las previsiones de la norma citada, se tiene que el porcentaje señalado corresponde al mínimo de las semanas requeridas para acceder al derecho pensional de vejez, es decir, 1.300 semanas. Sin embargo, la misma norma refiere que dicho porcentaje se incrementará a razón de 1,5 por cada 50 semanas adicionales a las mínimas, y en ese sentido se tiene que el actor cotizó en toda su vida laboral un total de 1.927,57 semanas, de forma que adicional a las mínimas requeridas, que es
tiene 627,57 semanas que le permiten incrementar el porcentaje mínimo en un 18%. Con horario de lo anterior, el porcentaje de la pensión del actor correspondía a un total de 78,53%. Sin embargo, en la parte motivada de la resolución SV 99317 del 27 de abril del 2020, se estableció como tal el equivalente del 75,53%, por lo que es evidente que la demandada Colpensiones incurrió en un error y no estableció el porcentaje real que realmente le correspondía conforme a la norma que se ha venido analizando. Sobre este aspecto, la demandada Colpensiones adujo que el porcentaje mínimo de la pensión de vejez solo puede incrementarse en un 15% sin importar la densidad de semanas cotizadas adicionales, pues así lo refiere el artículo 10 de la Ley 797 del 2003 al determinar que el monto mínimo de la prestación es de 65% y el máximo del 80%. Y si bien dicha posición era compartida por el despacho en fallos en los que había resuelto pretensiones similares, lo cierto es que tal posición se recoge el día de hoy con esta decisión en esta providencia y atendiendo al criterio que sobre el particular expuso la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia CL 3501 del 17 de agosto del 2022, con radicación 92207 y ponencia del doctor Luis Benedicto Herrera, que refirió lo siguiente, abro comillas: no puede perderse de vista que en un régimen de pensiones, la pensión basado en cotizaciones contributivas como lo es el establecido en la Ley 100 del 93, la cotización se encuentra atada a la actividad laboral desarrollada por el afiliado, bien sea como trabajador dependiente o como independiente, así aquella es consecuencia directa del trabajo humano que como da cuenta con una especial protección constitucional. En consecuencia, no existe razón lógica alguna en criterio de la Corte que permita la exclusión de las semanas posteriores a las 500 semanas adicionales a las mínimas necesarias para alcanzar un monto máximo de la pensión, pues ello sin duda vulnera el derecho fundamental al trabajo. Así las cosas, los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial del inferior de 65% pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar al monto máximo de 80% del IBL, pues de lo contrario la norma no surtiría ningún efecto, ya que con solo 500 semanas adicionales no se alcanzaría el monto del 80% del IBL, que es el máximo que permite la norma. Cierro comillas. Conforme lo anterior y atendiendo el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción, considera la suscrita jueza que en el caso de Marra ninguna previsión normativa impide que el actor acceda a un monto de la pensión equivalente al 78,53%, pues el mismo corresponde a la densidad de semanas efectivamente cotizadas al sistema de pensiones y evidentemente no supera el monto máximo legal establecido del 80%. Por lo anterior, se condenará a la demandada Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Héctor William Lucero, teniendo como IBL la suma de 8.725.795 y un monto de 78,53 para una mesada inicial para el día 19 de marzo del 2020, equivalente a 6.852.366 pesos, y en consecuencia deberá reconocer el retroactivo pensional causado desde dicha data, correspondiente a las diferencias mensuales generadas y que liquidado, modificando en esto la decisión que se profirió el 28 de junio, dado que la liquidación se efectúa a corte del mes, que liquidado hasta el 31 de julio del año 2024, corresponde o asciende a la suma de 16.386.319 pesos, conforme a lo siguiente. Año 2020, diferencia mensual 261.773, diferencia anual 2.713.713. Año 2021, 265.988, diferencia anual 3.457.844. Año 2022, 280.937 pesos, diferencia anual 3.652.181 pesos. 2023, 317.796, diferencia anual 4.131.348. 2024, 347.319, diferencia anual 2.431.233 pesos. Lo anterior, sin perjuicio de las diferencias que se sigan causando hasta el ingreso en nómina de pensionados y autorizándose desde ya el descuento con destino a los aportes en seguridad social y en salud. Finalmente, y en lo concerniente a la solicitud de reconocimiento de pago de intereses moratorios, considera la suscrita que la misma resulta improcedente toda vez que la presente decisión obedece a un cambio de criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia en el año 2022 a través de la sentencia CL 3501 del 2022, de forma que bajo tal consideración no es posible que se le endilgue a la demandada mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, razón por la cual se absolverá de este pedimento. Sin embargo, y en aras de garantizar el poder adquisitivo, se ordenará el pago indexado de las sumas objeto de condena.
Resuelto sobre la totalidad del problema jurídico, procede con la resolución de las excepciones de mérito propuestas y conforme a las consideraciones expuestas se declarará aprobada la inexistencia de la obligación frente al pago de intereses moratorios y no aprobado los demás, precisando que no ha operado la prescripción, toda vez que el derecho pensional fue reconocido el 27 de abril del 2020 con resolución SV 99317. La reclamación administrativa se radicó el día 21 de noviembre del 2022 y se interpuso la demanda el 23 de agosto del 2023, siendo evidente que no transcurrió el término prescriptivo trienal de que trata el artículo 481.8 del Código de Procedimiento Laboral y el 151 del del Código Sustantivo del Trabajo. Finalmente, y como quiera que la presente decisión resulta adversa a los intereses de Colpensiones, se remitirán las diligencias al Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad. Por las resultas del proceso se condenará en costas a la parte demandada. Se condenará en costas a la parte demandada, liquídense por secretaría, fijando como agencias en derecho la suma de 1.300.000 pesos. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, condenar a la demandada administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida al demandante señor Héctor William Lucero, teniendo como un IBL 8.725.795 y un monto de la pensión del 78,53% para una mesada inicial del día 19 de marzo del 2020 de 6.852.366 pesos y en consecuencia se condena a Colpensiones a reconocer el retroactivo pensional causado desde dicha data y correspondiente a las diferencias mensuales generadas y que liquidado hasta el 31 de julio del 2024 asciende a la suma de 16.386.319 pesos, suma que deberá ser pagada de forma indexada y autorizándose desde ya el descuento con destino a los aportes en seguridad social en salud. Segundo, declarar aprobada la excepción de inexistencia de la obligación frente al pago de intereses moratorios. Tercero, absolver a la demandada Colpensiones de las demás pretensiones incoadas en su contra. Cuarto, costas en esta instancia a cargo de la demandada Colpensiones, liquidez por secretaría, fijando como agencias en derecho la suma de 1.300.000 pesos. Y quinto, como quiera que la presente decisión resulte adversa a los intereses de Colpensiones, se remitirán las diligencias al Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad. Doctores, esta decisión queda legalmente notificada en estrados.